¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Callejeros del Tiempo. Muchos me habéis pedido en comentarios que viaje a la Guerra del Rif. Aquí estoy, pero esta vez no vengo solo de reportero. Tengo en el bolsillo una foto. Mi tío abuelo Manuel, 21 años, conscripto, desaparecido en el Rif en el verano de 1921. Voy a intentar encontrarle. Esto de detrás es Igueriben, un blocao, un fortín de sacos terreros y madera en mitad de ninguna parte. 17 días sitiado, sin agua. Aquí empieza el derrumbe. Aquí empiezo yo. ¡Están ahí arriba! ¡Disparad! Dios mío. Cinco días sin agua limpia. Ayer me bebí la colonia del Alferrer. Sabe a tremenina, pero algo es algo. Algo es algo. Me contratan para defender Marruecos. Y aquí no hay Marruecos. Solo piedras, moscas y mula vieja para cenar. ¿Eso es una morcilla de Burgos? Dame un mordisco por lo que más quieras. No, es un... déjalo. ¿Cuánto lleváis así? 5 días. El cabo Ginés se bebió la tinta del tintero. En Murcia esto no pasa. Hoy el rancho Escal de las Paredes hervida. ¡A comer o a morir! ¡Que ya es lo mismo! Menos mal que no me quedo a cenar. ¿Quién eres tú? ¿Y esa camisa morada? ¡Prensa! Busco a un conscripto, Manuel, segunda compañía. Aquí nadie sabe el nombre de nadie. Piénsatelo con la camisa. No es seguro llevarla. ¡Por la derecha! ¡Vienen por la derecha! ¡Que nadie se separe! Oye, ¿tú eres de los regulares? ¿De Natro? Ahora soy del bloqueo este, como todos. Pregúntame luego. Ahora tengo trabajo. ¡Joder, nos han robado una de las bombas! En 1898, España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 90 días. 4 siglos de imperio borrados. Los generales de Madrid necesitaban recuperar algo. África estaba disponible. En 1906, la Conferencia de Algeciras repartió el norte de Marruecos entre España y Francia. En 1912, con el Tratado de Fez, lo convirtió en protectorado oficial, dividiendo el territorio entre España y Francia. El problema era que nadie había consultado a los rifeños, que nunca habían obedecido al sultán de Marruecos y tampoco iban a obedecer a los de Madrid. España mandó conscriptos de 21 años que no sabían ni limpiar un Mauser. Los hijos de familias con dinero pagaban 1.500 pesetas por la exención y se quedaban en casa. A los que no podían pagarlas, los enviaban aquí. ¡Levántate, camarada! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos a quitarte esa camiseta y ponerte un uniforme! Necesito encontrar un sitio donde cambiarme la camiseta. ¡Mantened el fuego! ¡Que no se acerquen! ¡Se nos agotan las municiones! Estoy en el blocao de Igueriben, he perdido el micro. No sé dónde está, y los rifeños están asediándolo. Igueriben ha caído. 15 kilómetros de cordillera hasta Anual. De noche, sin agua. Con los rifeños siguiendo el rastro. Ya estamos llegando a Anual, y desde estas colinas, alguien que conoce este terreno mejor que cualquier general español lleva meses desmontando esta defensa pieza a pieza. Brahim, ¿por qué la gente del Rif sigue a Abdelkrim? Porque habló de un país y la gente no sabe lo que es. Muchos de los que luchan con él eran amigos míos. ¿Y tú? Yo tengo familia en Nador. Las cosas no son tan limpias como parecen. El Rif lleva siglos aquí, y durará más.
Abdelkrim no era el jefe tribal de siempre. Había sido redactor jefe de El Telegrama del Rif y juez islámico para los españoles en Melilla. Los encerraron en 1916. Al salir tenía un plan: unir a las cabilas bajo una causa común. Las cabilas, del árabe kabila, eran las tribus bereberes tradicionales que habitaban la región montañosa del Rif. Eran comunidades independientes, autosuficientes y de tradición guerrera. ¿Puedes repetir lo de las cabilas? Es que estaba despistado. Sus hombres se movían por senderos de cabra sin líneas de suministro que cortar, y sus armas no venían del contrabando. Eran los Mauser que capturaban en cada posición española que caía. El ejército colonial estaba armando al hombre que lo iba a destruir. 22 de julio. Silvestre ordena retirada de todas las posiciones a la vez. ¡Sin plan! ¡Los generales han desertado! ¡El micro! ¡El micro! ¡En el arranque de Zamora! ¡Tengo que cogerlo! ¡Por fin lo tengo! ¿Guzmán? ¿Y Silvestre? ¿Y Silvestre? Está muerto, o eso dicen, porque no encuentran su cuerpo por ninguna parte. ¿Ese sabes dónde está Manuel? ¡Hay 4000 hombres aquí! ¡No sabemos nombres! ¡Búscalo en Monte Arruit! ¡Corre! ...40 kilómetros hasta Monte Arruit. Por el camino, los 3 campamentos que tenían que frenar esto, Dardrius, Batel, Tistutín, han caído. Monte Arruit. 3000 supervivientes. Navarro lleva semanas resistiendo. Los rifeños ofrecen dejar pasar a Melilla a quien entregue las armas. He encontrado a Eladio. Ha llegado antes que nosotros al fuerte. ¿Has visto a un conscripto de Murcia? Manuel, de la segunda compañía. ¿Manuel de Cieza? ¿De la segunda de Cieza? Sí, creo que es ese. Estaba en el puesto de Izumar. Los de ese puesto llegaron hace 3 semanas. Vaya, hace 3 semanas he llegado tarde. Tengo que investigar a dónde habrá ido. Brahim, ¿a dónde vas? Mi familia está al otro lado de la frontera. Ahí ahora mandan los míos. Si me quedo en suelo español no tendré muchas oportunidades. Navarro firmó la rendición el 9 de agosto. Sus hombres salieron sin armas. No llegaron a Melilla. Más de 2000 muertos en las horas siguientes. Entre 8 y 13.000 en el verano de 1921. La cifra exacta nunca se cerró. El peor desastre militar de España desde Trafalgar. El Ministerio de la Guerra encargó al general Juan Picasso una investigación. Los documentos señalaban al rey Alfonso XIII. Había presionado a Silvestre para avanzar sin permiso del alto comisario. Mientras el expediente dormía en un cajón, 570 supervivientes de Anual y Monte Arruit seguían cautivos en Axdir. España pagó 4 millones de pesetas por su rescate en 1923. Pagó el rescate antes que las responsabilidades. En septiembre de 1923, Primo de Rivera dio un golpe de estado con la aprobación del rey. Lo que se enterró fue el expediente. Y la guerra siguió 4 años más, hasta una playa llamada Alucemas, la misma bahía que Silvestre nunca alcanzó. El primer desembarque aeronaval coordinado de la historia militar moderna. Francia aporta la flota y los aviones. Las tropas francesas presionan desde el sur por tierra.
La playa de Alucemas hoy es la feria de Jerez, pero con metralla de verdad. ¡A la playa, no os paréis! ¡Agachad la cabeza! ¡Sigue el avance! ¡Rápido, vamos! Ese es uno de los oficiales del tercio. 32 años. Quedaos con la cara. Dentro de muy poco su carrera se va a acelerar. No parece asustado. La victoria no llegó solo desde el mar. En los últimos años de la guerra, España bombardeó los valles del Rif con gas mostaza. Está documentado en los archivos militares y se cayó durante casi un siglo. Abdelkrim capituló en mayo de 1926. Los franceses lo exiliaron a la isla Reunión. La República del Rif duró 5 años. Abdelkrim murió en El Cairo en 1963 sin haber vuelto al Rif. De esta guerra salió una generación de oficiales marcados por lo que vivieron aquí. ¿Cuánto pesó eso en la historia que vino después? Eso es otra historia. Llegué tarde para Manuel. En todas las guerras siempre se llega tarde para alguien. 100 años después, aquí hay olivares y ovejas. En el verano de 1921 había mosca, sed y entre 8 y 13.000 muertos. A muchos, como a Manuel, no los encontraron nunca. Chicos de Murcia, de Teruel, de Huelva que no habían elegido estar aquí. Por cierto, recuerda que puedes aprender a hacer este tipo de vídeos en la descripción del canal o en iaordinaria.com. Dale al like si este viaje te ha llegado. Suscríbete para el siguiente. Y dime en comentarios a qué fecha oscura quieres que vaya. Nos vemos, callejeros.